Transalpinos. La Congregación de los Redentoristas Transalpinos fue fundada con la bendición del arzobispo Marcel Lefebvre y el apoyo del cardenal Gagnan, el 8 de diciembre de 1987, cuando el cardenal Gagnan visitaba la Sociedad de San Pío X como visitador papal. Al año siguiente, el 2 de agosto de 1988, un joven sacerdote redentorista, junto con un seminarista de la Sociedad de San Pío X y varios aspirantes a la orden, formaron una incipiente comunidad monástica consagrada a la celebración de la antigua misa y a vivir según el espíritu y la tradición de San Alfonso, fundador de los redentoristas. Mansión Warden, Sheppey, Warder Manor, en la isla de Sheppey, en Kent, Inglaterra, fue su primer monasterio y la cuna de la orden hasta 2001. 5 de esos primeros años los pasaron también en Joinville, Francia. En 1999, la Divina Providencia los condujo a la antigua isla monástica de Papa Stronsay, en las Orcadas, Escocia, actualmente la casa madre de la orden. Joinville, Francia. El reconocimiento formal de la comunidad tuvo lugar el 15 de agosto de 2012, cuando el obispo de Aberdeen, el reverendísimo Domingo Hugh Gilbert, USB Grande, la erigió canónicamente como instituto religioso clerical de derecho diocesano. 3 años después, mediante el decreto de aprobación del 18 de mayo de 2016, las constituciones de la Congregación de los Hijos del Santísimo Redentor recibieron su aprobación definitiva. La segunda casa de la congregación se encuentra en la diócesis de Christchurch, Nueva Zelanda. Los redentoristas transalpinos llegaron allí por primera vez en 2007. Tras la reconciliación interior de 2008, recibieron el apoyo paternal del entonces ordinario local, el obispo Barry Jones, quien en 2012 anunció que les confiaría la atención pastoral de la capellanía de la misa latina y quien, el 15 de abril de 2014, selló su aprobación a su congregación invitándolos formalmente a establecer una casa canónica dentro del territorio de su diócesis. La tercera fundación canónica de la congregación se encuentra en la diócesis de Great Falls Billings, en Montana, Estados Unidos. El obispo Michael Barfeld dio la bienvenida a la congregación a sus diócesis el día de la fiesta del Santísimo Rosario, el 7 de octubre de 2020. La comunidad pionera, que actualmente reside cerca de la ciudad de Jordan, Montana, está construyendo un monasterio y una casa de retiros en el condado de Rosewood, Montana. A todos y cada uno de los presentes a quienes sureste dirijan o puedan concertar nosotros, Robin Orr Blair, teniente de la Real Orden Victoriana, escribano del sello de Su Majestad, Lord Leon Rey de Armas, enviamos saludo, considerando que el muy reverendo Gregory Wilson Racine, vicario general, y el muy reverendo Anthony Michael Sever, rector, por petición a nosotros de fecha 8 de junio de 2001 para y en nombre de la Congregación Tradicional del Santísimo Redentor, que tiene monasterio en el Santísimo Redentor en el Gólgota, Papa Stronsay, Orkney, Sheun, que dicho cuerpo religioso tiene la sede de su cuerpo corporativo en el Monasterio del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Warden Manor, hasta Church en el Condado de Kent, que dicha congregación religiosa, adhiriéndose al misal romano codificado por el Papa San Pío X en la bula Quo Primum dada el 14 de julio de 1570, vive una combinación de la vocación monástica y misionera y se compromete mediante votos perpetuos de pobreza, castidad, obediencia y perseverancia en la congregación hasta la muerte siguiendo la regla codificada por San Alfonso María de Ligorio y aprobada por el Papa Benedicto XVI en forma de breve, ad pastoralis, dado el 25 de febrero de 1749, que por disposición de fecha 27 de mayo de 1999 la Congregación Tradicional del Santísimo Redentor fue infeudada en su totalidad la isla de Papa Stronsay, que isla por su nombre e historia es una de las Islas Santas de Escocia, que a la fecha es el monasterio cristiano primitivo más septentrional del mundo jamás encontrado, en la cual se estableció una fundación monástica cristiana. Antes del siglo X, que en Papa Stronsay el afloramiento costero Ronaldsgeo recuerda el asesinato en diciembre de 1046 del conde noruego Rognvald y Brusason. Jarl de Orkney en que isla el túmulo de Earls Knoll marca la tumba del escocés Sir Patrick Spens,
quien sufrió un naufragio al servicio de la corona en el año 1281, y habiendo los peticionarios rogado que se les concedieran, en nombre y representación de la mencionada congregación tradicional del Santísimo Redentor, los insignias armoriales que se consideraran adecuados y conforme a las leyes de armas, sabed, pues, que hemos dispuesto, y por medio del presente asignamos, ratificamos y confirmamos a los peticionarios, en nombre y representación de la mencionada congregación tradicional del Santísimo Redentor, los siguientes insignias armoriales, tal como se representan en el margen del presente documento, y matriculados con la misma fecha junto con el presente documento en la página 3 del volumen 84 de nuestro registro público de todas las armas y blasones de Escocia, Videlicet, de oro, la cruz de Papa Stronsay, de gules, en jefe de azur una estrella de 8 puntas del primero, y en un pergamino debajo del escudo este lema de Certremi en Pelagoins Ransmeavi, por demostración de los cuales en signs armorial la mencionada congregación tradicional del Santísimo Redentor es, entre todos los nobles y en todos los lugares de honor, tomada, contada, contabilizada y recibida como una sociedad noble en la nobleza de Escocia, en testimonio de lo cual hemos suscrito el presente y el sello de nuestro oficio se estampa en Edimburgo, este 8 de febrero del año 51 del reinado de nuestra soberana señora Isabel II, por la gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de sus otros reinos y territorios reina, sello, jefa de la Commonwealth, defensora de la fe, y en el año de nuestro Señor 2002, Robin O'Blair. Este es un documento de la página de Virgo María. Y nos comenta un ejemplo premonitorio para la fraternidad de San Pío X, el cisma de los redentoristas transalpinos y su lamentable caída. Una imagen en cámara rápida, dice, del final de la política suicida impuesta por la camarilla de infiltrados a la fraternidad de San Pío X desde el año 2000, pocos meses después de su primer reconocimiento por Roma a los anticristos. En junio pasado, los redentoristas transalpinos del agente Michael Slim, apoyado en ese momento por el cardenal Gañón, falso cardenal, se dividieron en dos comunidades y los monjes que se unieron al abad apóstata Ratzinger, Benedicto XVI, se apoderaron de sus propiedades y recursos materiales, donaciones de los fieles de la tradición, y se los apropiaron, expulsando a los que no querían unirse al padre Nicolás Mari, a un garage. El plan Campos se acaba de repetir en Escocia para los redentoristas transalpinos. Apenas unos meses después de iniciar un proceso de acuerdo y solicitar el reconocimiento oficial de la apóstata Roma, la comunidad de los redentoristas transalpinos se ha incorporado oficialmente a la Iglesia Conciliar. VM publicó un informe importante sobre el tema denunciando en ese momento lo que lógicamente sucedería. Desafortunadamente, VM tenía toda la razón, solo podía tenerla al anticipar las consecuencias lógicas de los hechos ya establecidos y la duplicidad clerical del padre Michael Slim, así como los artificios de su reconciliación con Roma. Lamentablemente no podía dejar de producir el fruto podrido que todo árbol malo termina produciendo muy rápidamente. El sitio web que exponía los motivos de su lucha ha sido clausurado. El enlace de su página web lleva directamente a su blog. Han desaparecido las páginas donde estos monjes presentaban la lucha de la tradición en Ucrania y la persecución sufrida por los católicos que rodeaban al padre Kopak. Desapareció su denuncia del pacto ecuménico de la Iglesia Conciliar con los herejes y cismáticos ortodoxos en Balamand en 1993. No queda nada y los católicos fieles a la tradición en Oriente ahora están abandonados. 3. Por los redentoristas movilizados que prefirieron renunciar a su fe a cambio de un reconocimiento cómodo y respetable dentro de la Iglesia Anticristo del abad apóstata Ratzinger Benedicto XV Chicari.
Este es el destino final programado al que, sin duda, el agente Sim esperaba conducir a los clérigos y fieles de la tradición, a quienes se había propuesto conquistar con la bendición del cardenal Gagnan en 1988. Le llevó 20 años cumplir su misión como agente romano. Por lo tanto, los fieles católicos tienen de nuevo ante sus ojos el ya repetitivo espectáculo del inmenso engaño perpetrado por clérigos infiltrados en quienes depositaron su confianza durante décadas y que vivieron, crecieron y se enriquecieron a costa suya. Esta es toda la historia de la Iglesia en la época del Vaticano y que se repite incansablemente en las comunidades clericales que nacen como reacción a la apostasía, sin que los fieles y especialmente los clérigos voluntariamente sordos y ciegos que la sufren parezcan llegar finalmente a las conclusiones necesarias. Esta comunidad de redentoristas fue arrullada por las sirenas de la Roma de los anticristos, transmitidas con complacencia por el agente Michael Sim, así como por el obispo Fellay, quien, en lugar de advertirles severamente como habría sido su primer deber, les susurró también la absurda y criminal fábula del buen Papa Benedicto XV y el muy preciado amigo Castrillón Hoyos que quieren restaurar la tradición católica en la Iglesia y que acosados por la maldad de los malos obispos imploran para este propósito la ayuda de los verdaderos católicos de la tradición en Flavigny en diciembre de 2007, apenas un mes antes de visitarlos en Papa Stonsan y antes de que comenzara su caída final e inexorable en la apostasía conciliar. Por lo tanto, el obispo Fellay no preveía absolutamente nada. Por lo tanto, no hizo absolutamente nada para evitar la pérdida de esta comunidad, de estos clérigos, así como de los fieles y sus familias que los apoyaban. ¡Bravo! ¡Qué logro tan glorioso! Y sobre todo, Monseñor Fellay, tenga cuidado de no sacar ninguna lección sobre los notables consejeros de la camarilla que lo rodea. No es así, más aún, cuando el padre Scott, superior del seminario de la Fraternidad de la Santa Cruz, quiso intentar salvar a sus seminaristas en formación en Australia, no recibió ningún apoyo, e incluso fue trasladado de su puesto en agosto de 2008 por decisión final del obispo Fellay, por orden de la camarilla de infiltrados que parece decididamente todopoderosa sobre Menzingen. Y aún mejor, con una inconsistencia increíble, el obispo Fellay no dudó en ir directamente a Villapreux en octubre de 2000. Para lamentarse ante los fieles de la tradición sobre la deriva de los redentoristas, como si estuviera observando este evento como un mero espectador desde su ventana, cuando en realidad tiene una responsabilidad pública absolutamente abrumadora de primer orden en su lamentable naufragio programado. Esta caída de los redentoristas no se habría producido si la dirección de la FSSPX no hubiera pisoteado los deseos de su fundador y dado la espalda a la misión que él le encomendó, al iniciar en el año 2000 estas discusiones suicidas con la Roma conciliar de los anticristos, y al lograr que el capítulo general de 2006 aprobara un mortal supuesto proceso de reconciliación con el sacerdote apóstata Ratzinger Benedicto XV Chicari, acompañado por el perverso atractivo de los dos prerequisitos susurrados por la Roma anticristo y su red infiltrada en la sociedad de San Pío X3 es precisamente esta política suicida de pseudo negociaciones con los enemigos de la Santa Iglesia, tan querida por la camarilla de infiltrados, la que en realidad conlleva cada día la ruina de la fe y la división dentro de la sociedad de San Pío X, al sembrar las semillas de la escisión entre el clero y los fieles de la tradición que quieren permanecer fieles a la fe de su bautismo. Y lo que ocurrió en el seno de la pequeña comunidad de redentoristas transalpinos ya está produciendo los mismos efectos nocivos y mortales dentro de la FSSPX. Sigamos con la buena lucha. El equipo editorial de Virgo María Derechos de Autor 2009 Virgo María Org exclusiva. Los monjes de Orkney, 4, se ven reducidos a celebrar su culto en un garaje después de que su comunidad se disolviera 6 de diciembre de 2008 UK en una isla. Unos monjes celebran su culto en un garaje tras la disolución de su comunidad. Los redentoristas de Papa Stronsay, una de las Islas Orcadas, al otro lado de los Alpes,
se dividieron tras una disputa sobre su orientación religiosa. Parte de la comunidad, encabezada por el padre Michael Mary, vicario general, permaneció en el monasterio del Gólgota, situado en la isla de Papa Stronsay. La facción rival, liderada por el padre Nicholas Mary, se ha asentado en el islote vecino de Stronsay, donde celebra su culto en diversos lugares, incluido un garaje. La ruptura se produjo después de que la Orden Católica hiciera las paces con el Vaticano a principios de este año, poniendo fin a una suspensión de 20 años. Los monjes de Orkney celebran la tradicional misa tridentina, también conocida como misa latina o misa antigua. Esta práctica estuvo prohibida por la Iglesia hasta el año pasado, cuando el Papa Benedicto XVI revocó dicha prohibición. Esto propició la reconciliación entre el Vaticano y los monjes de las Orcadas 4, pero el padre Nicolás y otros 3 hermanos no aprobaron esta reconciliación y se les pidió que se marcharan. El padre Nicholas ahora dirige un antiguo taller mecánico en la isla Papa Stronsay, que abarca 350 hectáreas, mientras espera encontrar una sede permanente para su congregación. Él afirma: "Mi situación no ha cambiado, ya que simplemente continúo con lo que hemos estado haciendo durante los últimos 20 años. Sigo siendo miembro de los Redentoristas de Italia, y no de la nueva comunidad que el padre Michael está planeando". Según él, la separación era inevitable. Añade: "Si bien todos los católicos de Stronsay lamentan esta separación, todos comprenden y respetan las distintas posturas adoptadas en conciencia por cada parte, y el espíritu de fraternidad permanece inalterable". Los monjes, procedentes de Francia, se establecieron en 1999 en la isla deshabitada de Papa Stronsay. Posteriormente, compraron el islote de 20 hectáreas a un agricultor por 250.000 libras esterlinas, donde construyeron su monasterio. También construyeron en Papa Stronsay, en forma de chalets, celdas donde 25 monjes de todo el mundo se levantan cada mañana a las 4 para realizar su adoración y trabajar en la granja. El padre Michael reconoció que la disolución de la orden había provocado tensiones dentro de la comunidad católica de Stronsay. Sin embargo, añadió: "Seguiremos en contacto, pero la paz entre nosotros se conserva mejor en estas condiciones, donde las relaciones se simplifican". Fuente en inglés 5 exclusiva. Monjes de Orkney obligados a rezar en un garaje tras una escisión religiosa. 6 de diciembre de 2008, Daily Record Co. UK. Una orden de monjes en una pequeña isla está celebrando sus cultos en un garaje tras una escisión. I've told others before that my mother prayed before she got married, to marry a very Catholic husband, and she wanted 8 sons, and she wanted all of them to be priests. The priest told her that she may have 8 sons, but they probably wouldn't all be priests. And in fact, she did have 8 sons and a daughter, and 2 of us became priests and 2 others became religious. I felt I had a vocation when I was 13. So it wasn't a bright intellectual light that told me I had a vocation. It was just a kind of a feeling that was within me, that God was probably calling me to follow him as a priest. When I was younger, I asked for signs to know if this was my vocation, and I'd say, if something happened, then I know I've got a vocation. And every time I asked for a sign, I got the sign that I wanted. So I was convinced that I had a vocation. I did go to a Catholic school. I was interviewed by the rector of the school, asking if I wanted to be a priest, and I thought to myself, I didn't want to be a priest like a Jesuit. I was a Jesuit school because I didn't like school, which is a bit of a strange thing. But anyway, so I didn't want to be a Jesuit, so I didn't do anything. I didn't follow the calling anyway from then. But it was when I had left school and gone to university, or left home, and in a certain sense had a misfortune in my life, and that made me think, well, maybe God is telling me I should follow my vocation. And so at the age of 19, I started praying the rosary every day and decided to follow my vocation to the priesthood. Offers the holy sacrifice of the Mass.
listening to the SSPX podcast, and welcome to episode 36 of Questions with Father. Today, we're pleased to speak with Father Alphonsus Maria, a Redemptorist priest, about the Redemptorist order. We'll be speaking with him about the history of this order. How does a Redemptorist differ from a normal parish priest, or a Jesuit, or a Franciscan? Also, what are the particular charisms or areas of focus for a Redemptorist? Do they take vows? What do they do? And finally, we'll be speaking with him about the future of the order. What role can the Society of St. Pius X take in helping to continue this centuries-old tradition? If you like Questions with Father and want to help us continue to make them, you can help by leaving a small monthly or one-time donation on sspxpodcast.com, or by subscribing to this channel on YouTube, or by subscribing and leaving a rating for the podcast on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you're listening. And thank you for helping us with this apostolate. Now, let's join Father Alphonsus Maria for episode 36 of Questions with Father right now. So, Father, what is the future of the Redemptorist priest? Yes, so Bishop Fillet now wants to start up the traditional Redemptorists here in the United States. Coming this autumn, he wants it in the United States because there are more vocations here. Also, this is where tradition is growing more than anywhere else in the world. Many potential vocations. And he thinks that it's God's time now. We've waited an awful long time to start traditional Redemptorists. And he's convinced that it is the will of God. So the plan is this autumn to be able to start a Redemptorist house ad experimentum, so experimentally. So we'll start with, we know that there will be at least 3 of us beginning with the community. There may be more, but there's 3 so far who are committed to beginning this November. And if we are able to form a Redemptorist community, being able to come together and live our Redemptorist life, be able to be formed by our Redemptorist spirituality, live the old rule of our Lord did in the gospel. You start off with the tough topics to get people's attention about salvation, about hell, about chastisement, about penance, etc. Then, once they're ready to make their general confession, at that point, then you start going on to prepare them to persevere in God's grace by talking about the mercy of God, how to stay in God's grace through the sacraments, especially Holy Communion. Then there's devotion to the Blessed Virgin Mary, the necessity of prayer, etc. Then, besides parish missions, which were always the main focus and thrust of the Redemptorist fathers, you also had retreats. So they're very similar to the parish missions, except it's more in a smaller, contained area. So you've only got a couple dozen people, perhaps, at that time, whereas the parish missions could be hundreds of people that you're dealing with and hearing their confessions, etc. I can make the comparison that only to prepare the way. Sometimes people need to be kicked on the backside, made them realize that there is an eternity that they have to take care of, and it's only there. It's that point where the love of God begins to touch them, that it will purify them from those past sins. And the Redemptoristine cloistered nuns, that was with the first Redemptoristine, Blessed Maria Celeste Croster Rosa. That was in 1731. Ago about was it a few years ago or last year, 1 year ago, about the Sons of the Most Holy Redeemer, or the Transalpine Redemptorists. And I'll just show you the video in case you are interested in seeing it. It had actually lots of views. Anyways, it's called Traditional Catholic Order Marked for Destruction. Traditional Catholic Order Marked for Destruction. And because they were being marked for destruction in New Zealand. You can watch this video for more background about the order, but they are currently in the Orkney Islands. That's their headquarters in northern Scotland. That's where they are based. And then they had an order, like a branch in New Zealand and actually in the US as well. So you can watch that video for a background story of what happened to them. And the point of this video is they just issued an open letter
Papastronce is the island the monastery, is located at, and so it is. And these are the monks and priests on the island. And as I said, they were marked for destruction in New Zealand to get rid of them. I have not read this open letter, which came out, I think, yesterday or the day before yesterday. So in October 2025. So I'm going to read it with you and see what they say and my honest reaction to what they are saying, because they've been marked for destruction. They have done nothing wrong. They're just faithful Catholic priests. Monks have been marked for destruction. Why? Because they're Catholic. End of story. Make it nice and simple. And so if you can go to their papastronce.com and you can see more about them, their history. They were founded actually with the support of Archbishop Marcel Lefebvre, and then they gradually became recognized by the official church, Cardinal Gagnon, and so they are in full communion, as people like to say. They are full communion with the Catholic Church, with the Bishop of Rome, yet they are marked for destruction. I guess that's what you get for being faithful, and that's what we get for having Benedict abandon the flock, who ran from the wolves, which he warned against in 2005, and gave us the ravenous wolf of Francis, while maintaining the papacy, as I said in a billion other videos, because Benedict did not resign the papacy as such, just simply its exercise of its functions. As Benedict XVI himself says in his last audience, he gave up the theology, different Eucharistic, meaning the Mass is a sacrifice and the priest is offering the sacrifice, and that priest is Jesuit. I can't remember his last name now. And it's kind of down and wasn't too good, but basically they show where Amoris Laetitia, not on one point only, but throughout, and Francis being the Pope, committed this, and they were asking the bishops to declare that Pope Francis indeed fell into heresy and therefore lost the papal office. Anyways, we repute Amoris Laetitia, permitting Holy Communion to couples living in sin. That was just one thing. Other things they were saying in Amoris, they were not insulting them. They were calling them holiness and my brother bishop and so we need to, but truly you have to reject this term as if kind of it's a permanent, oh yeah, we're a church, you're a church, we're sister churches, end of story. No. What you want is to bring into full communion. But again, if you're an Eastern Orthodox, you'd be stupid to go under full communion with the Catholic Church where you see a Pope, the Bishop of Rome, a patron. So the Most Holy Redeemer or Transalpine Redemptorists have issued regarding their, well, let's face it, their departure from the Catholic Church. They were part of the SSPX, then they reconciled with the church, and they have a monastery on an island in Scotland, in northern Scotland, Papastronce, and they also have a community in New Zealand. And they ran up with some difficulties in New Zealand because of, well, some problems that some families had voiced and that they had raised them up with the bishop. I'm not going to get into that because I don't know of all the details, and I leave it up to people to investigate. It is that of the Antichrist. You have thus arrived at the peak of purification of the Great Tribulation and of apostasy. The apostasy will be, as of then, generalized because almost all will follow the false Christ and the false church. Then the door will be open for the appearance of the man and of the very person of the Antichrist. Now, I do find all of this kind of interesting in the sense that, if Father Gobi had been condemned in the church, they wouldn't have opened his process for canonization, which they have done.
And these messages, I mean, require discernment. But if you look up across all the landscape of private revelation, Fatima, after Fatima, the most important apparition after Fatima is Garabandal. There's actually another apparition in Spain, Umbe. Actually, you could look at. We're going to end up, concelebrating and doing this and doing all these different things. And we said, no, wait, we're not going to do that. Mhm. And we didn't want to do that, and we didn't do it. Right. But because we remained absolutely traditional in our way of thinking, our preaching, our mass, and everything like that, we were just unacceptable to the system. Mhm. It was impossible to live. And so I remember during COVID, they shut down the churches, and they were saying communion in the hand is the only permitted, communion in tongue is forbidden. Well, we said, forget it the second time. We said, no, we're just going to carry on the mass. And so we had our masses, didn't keep any of the rules that they were supposed to imposed upon us, because that was what was demanded of us, to look after the faithful, to feed God's sheep, not to be a wolf and fly when the hireling comes, but to give our lives. So we did. But because of that, we got such bad press, you could say. They complained and all sorts of things. And I think, because we were so traditional, at this stage, there are so many different opinions, and they're only opinions because they're not backed up by the infallibility of the Pope or of a Pope. So all these opinions are clashing, and the panier de crab, as they say, just a basket full of crabs when you meet a lot of the state of the cantors thing. I heard the other day some bishop really ripping into that Bishop Wa. It just was amazing to see such. We've got to have at least the queen of all the virtues as charity, and in that charity to be able to talk rationally about what the problem is, recognizing other people have got their opinions, we've got our opinions, and then come to some good conclusion about what is the state of the church today. Otherwise, we're going to be, we're never going to get it. We're never going to do what we're supposed to do. Yeah, there's oftentimes when I found just to try to have these conversations and to raise these points and to open for a real dialogue, you will be accused by your enemies, and I'm speaking primarily about folks in the diocesan situation. They'll say, "Oh, you're filled of bitter zeal," or "You're a crypto-sedevacantist," and it's an attempt to really label, discredit, and shut down the conversation, as opposed to actually saying, "Well, these are serious ideas. Let's see you try to refute them," instead of just smacking it down and saying, "Oh, that's insane," because I think the same sort of thinking probably went on around the time of our Lord. Who is this son of the carpenter? Who is this guy? So I think that the same sort of malicious attacks, if you will, and this has happened throughout the church's history towards those who want to really get to the bottom of things and defend the faith as counter-revolutionaries. Really, we are responding to the revolution of Vatican II, and I think there's not a lot of desire on the other side, if you will, to engage in the argument, as some folks have said. They won't even engage with arguments like this. They think it's so outlandish, but they're yet to even disprove some of these points. So it's sort of a one-way street, if you will. I do want to ask Father Anthony real quick, because you brought up the SSPX, and I do want to go to the Unum Sanctum website and discuss that as well. And then in just a few moments, I think we can have on some other members of the community. But the SSPX, obviously, it was an organization that the Transalpine Redemptorists were a part of at one point, at least loosely affiliated, I believe is probably the correct term. And then that relationship dissolved when you made an accord with the Vatican. But it looks like today the SSPX has recovered at least some sort of fighting spirit, or perhaps it was because the Vatican continued on in its far left ideological attachment to modernism, that it looks like they will be excommunicated, potentially not just the bishops this time, but the entire hierarchy,
We're hearing rumors potentially of laity as well. Father Anthony or Father Michael, whoever is comfortable, maybe you could share some thoughts on your appraisal of the SSPX these days and what might happen or what your thoughts are on the July 1 consecrations and potential ramifications from a excommunication from this conciliar church. Well, if we go back to the first consecration, 1988, they said they couldn't care less what the church says. They counted the excommunication as null and void. So clearly that's their mentality in general. I mean, even though they've tried to have some kind of negotiations with Rome. But I think, you see, there's a problem with that. And that's really the difficulty, is that if you really believe that the Pope is the Pope and that he can, tell you not to do something, if you do it, you're going to be excommunicated, that you should obey him. I mean, if he's the Pope, then he should be obeyed. And if you're going to flagrantly just completely go against his wishes and everything, well, you basically, you're not being Catholic. It's not a Catholic attitude. I think is the difficulty, is that it's not logical. I think, if you're going to accept the Pope and everything and live in the church, well, there's a certain logic in it. It's wrong, but the idea of recognizing and resisting doesn't seem to us to be a Catholic attitude. So to just say, yes, we believe you're the Pope and the church is the church, and we're just going to do what we like anyway, is not, it doesn't seem to be a Catholic, a truly Catholic spirit. I mean, I'm glad that they're doing the consecrations. I think it's necessary. They're doing it because, Bishop Tissier died, tragically last year, or wherever it was, and there's only Bishop Felle, Bishop de Loretta. They're getting older. They do need, bishops in order to continue with the traditional rite and format and everything like that. So I think that's kind of that's certainly my thinking in it. And even when, the reason, I suppose, part of the reason of our reconciliation was think, it's more fundamentally theologically correct, because we recognize the Pope, therefore we should be within the structures. If you don't want to be in the structures, which we don't, because the structures are just detrimental to the faith and it's sending millions of souls to hell, well, then you have to then say, well, they can't be the church, because we're told to obey. Obedience is one of the fundamentals of being Catholic and belonging to Christ. And as he said, I obey my Father. And so obedience is just so important. I think also you can't help but have a great love for the society. I mean, yes, these are great people. These are great people. Here's a great man. Archbishop is a great, great, great churchman. And I think our love for the Archbishop and what he did, we're always going to be indebted to him. I think the whole church is indebted to him. I do think, though, that what we put in our letter has to be acknowledged as well, and that is we have to square off. How do we square this whole thing off of being part of what looks like the structure of the church and yet disobeying a Pope? And that's what Father was saying, and I agree. This thing that was given to me is a quote from Pius IX. I mean, it's such an eye-opener when the Pope says in an encyclical letter, he says, and then even more when we had the outburst of the Pope Francis in Singapore with his statements on all roads lead to heaven. These things aren't Catholic, and young men, and older men as well, but we all want to be sincere about our faith and live it before our Lord in the tabernacle and not feel like you're not standing. Sí, así es. Se trata de los redentoristas transalpinos, otro grupo ultraconservador que ha realizado una nueva consagración sin autorización
papal, lo que puede abrir la puerta a otro pequeño cisma dentro de la Iglesia Católica. Ha ocurrido este sábado en Papastronai, una diminuta isla en el norte de Escocia. Así, el padre Michael Murray ha sido consagrado por el obispo Pierre Roy, asistido también por el sacerdote argentino Fernando Altemera. De hecho, la ceremonia incluso ha sido transmitida por la página web de este grupo ultraconservador en un nuevo acto de abierta rebelión contra el Papa León XIV. De momento, sin embargo, el Vaticano no se ha pronunciado sobre este nuevo episodio que ocurre después de que hace tan solo un mes los lefebristas, la Fraternidad San Pío X, consagrara 4 obispos, rompiendo con el diálogo alcanzado con el Vaticano en estos últimos años, lo que además desembocó en la excomulsión de los involucrados, confirmada también con el Vaticano. Recordemos también que el Papa ha intentado mediar con este grupo, que como el que ha realizado esta nueva ruptura con el Vaticano en este sábado, también... Creo que esa es una señal de hacia dónde van las cosas. Quizás su excelencia tenga ideas al respecto. ¿Y qué le diría a esas personas que aún están en esas comunidades, que están en esta iglesia conciliar y que aparente en esta iglesia lateral para tener su misa en latín y simplemente existir? Cuando, como su excelencia acaba de decir, es tierra extraña y tratar de ser tradicional en este ambiente, como todos saben, parece no funcionar al final. Pero lo hace porque ama la iglesia, ya ve. Y comete el error de pensar que las estructuras de la iglesia son la iglesia, cuando en realidad ha sido tomada por una potencia extranjera. Tiene que, si su país fuera tomado por otras personas que hablaran otro idioma y se hubieran apoderado de todos los cargos de poder, usted siempre pensaría que ellos son la autoridad. Y estas personas lo intentan porque aman a la iglesia y nosotros la amamos igual, pero no pueden alejarse del apego emocional que tienen a las estructuras. Así que siempre piensan que el obispo de aquí es el obispo. Probablemente no sea. Probablemente no, pero ellos lo toleran. Así que intentan cantar el cántico del Señor en tierra extraña y va a ser difícil. Así que, en cierto modo, lo mejor que puede pasar es que se vuelvan cada vez más estrictos hasta que la gente diga, mira, esto no funciona. Encontrarán una misa tradicional que está fuera de las estructuras y es totalmente católica, como las que tenemos nosotros. Hermano, ¿tienes algo que añadir? Pues, cuando, primero que nada, yo mismo y la mayoría de nosotros hemos estado en el Novus Ordo por mucho tiempo. La mayoría de nosotros hemos estado en el Novus Ordo por mucho tiempo antes de esto. Esto es bastante nuevo para nosotros. Así que puedo entender la duda. Y sí, es un miedo a siquiera examinar la cuestión. Entonces ves todas estas cosas terribles. Pero tienes demasiado. Yo al menos tenía demasiado miedo de profundizar en la pregunta o asumes que, bueno, no es estudiado mucho. No soy teólogo ni nada por el estilo. Así que se lo dejaré a las personas que saben de lo que están hablando. Pero lamentablemente, hubo una entrevista, creo que fue en Netfred con un teólogo, hablando sobre el sedevacantismo. El otro día la vi y dijo algo ahí. Él dijo, no estoy de acuerdo con eso y ninguno de los teólogos que respeto está de acuerdo con eso tampoco. Así que, quiero decir, es bastante difícil ver eso y decir, bueno, está bien, voy a ignorar lo que dicen todos los teólogos y como laico voy a ponerme a investigar. Pero lo que estamos viendo es que el Novus Ordo está tan extendido que la mayoría está en contra
de la fe tradicional. Por eso tienes que tener el valor de mirar, de al menos examinar la cuestión. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puede la iglesia alimentarme con errores como que todas las religiones, otras religiones, son un medio de salvación? ¿Cómo puede ser eso? Y así sigues leyendo y leyendo. Y gradualmente te vas formando una imagen de que todos los papas, todos los padres de la iglesia, antes del Espíritu Santo. Entonces diré algo rápidamente y luego traeremos al hermano Bogumil. Entonces, el estar divididos es un buen argumento contra los sedevacantistas, porque sí parece que todo está bastante disperso. Y hay un obispo aquí y un sacerdote allá, y realmente no tienen mucho que ver entre ellos. Tienen sus propios grupos de fieles. Y les dicen misa, etcétera, y posiblemente no estén de acuerdo en algunas cosas. Sin embargo, lo que Pío XII dijo era estar dividido en la fe. Ahora, lo que cada uno de estos obispos y sacerdotes tiene es la verdadera fe católica y están totalmente de acuerdo en ella. Ahora, el asunto del gobierno es un poco difícil porque obviamente sin un papa el gobierno está alterado, está inestable, no está funcionando como debería. Así que existe ese argumento, pero estamos en una situación de emergencia. Así que quien tenga la fe se mantiene unido por ese mismo hecho y debería estar tratando de trabajar para conseguir un papa y solucionar ese gobierno. Sobre ese punto, hermano, que acaba de mencionar sobre elegir un papa, este es obviamente un tema interés para el obispo Williamson, quien estuvo allí y realizó la consagración. Ha habido potencialmente algunos rumores en internet de otros tradicionalistas que piensan de manera similar a ustedes, pero quizás vieron esto una medida que era potencialmente prematura o los verdaderos temas delicados, pero potencialmente su excelencia puede responder a esas preocupaciones y brindar cierta cantidad de una respuesta a esas preguntas. No creo en absoluto que el obispo Williamson esté consagrando personas para unirse a un Sanctam. Creo que hay personas que se están lanzando demasiado rápido y piensan que habrá un cónclave. Esta gente es estúpida, van a ser imprudentes, van a intentar elegir un papa y tendremos más división entre los tradicionalistas. Ese no es el caso en absoluto. Esto es lo que es tal como yo lo veo. El punto es que somos católicos y lo primero es lo primero. El mayor problema de la iglesia es la sede de Pedro. Es mi pregunta. Segundo, debemos hacer algo al respecto como hicieron en la época del Gran Cisma, pero ¿cuánto tiempo tomará esto? Esto tiene que ser una unidad de todos los obispos y el clero católico y tiene que ser de la iglesia occidental, la iglesia latina, tiene que ser también de la iglesia oriental. No se puede tener un concilio sin los orientales. Ahora, esto podría tomar bastante tiempo. Podría tomar 10 años. Podría tomar 200. No lo sabemos. Pero lo bueno de esto, y por lo que estoy a favor de toda esta idea de Unam Sanctam, es esto. Tienes una opción cuando no tienes papa. Hacer una de dos cosas. Puedes vivir en una comunidad cerrada que encontró un obispo y está bastante feliz de establecerse a vivir una vida católica, básicamente sin un papa por los siglos. De los siglos, amén. O puedes decir, tenemos un problema en la iglesia y tenemos que trabajar continuamente por la unidad y por tratar de encontrar la solución que finalmente está en un concilio perfecto. Y es una visión diferente. Es una visión abierta para tratar de encontrar la solución para la iglesia. En mi opinión, es una visión mucho más católica que sentarse y pensar, ya sabes, esto es genial. Tenemos un obispo. No estamos muy lejos de un centro de misa. Dejemos que la vida continúe y que Dios intervenga si quiere. No creo que esa sea una buena idea. Creo que es una idea peligrosa.
creo que tienes que estar abierto a la idea de que tenemos que hacer algo tarde o temprano y encontrar un concilio, obtener la unidad entre todos los católicos para que finalmente la sede de Pedro pueda ser restablecida en... Esa es mi opinión. Porque si el barco está sin capitán, lo primero que deberías hacer es elegir otro capitán, encontrar una manera de conseguir otro capitán sin importar cuánto tarde, porque realmente no puedes ir a ninguna parte si alguien intenta izar la vela, pero luego este otro tipo no está de acuerdo y así trata de bajarla al mismo tiempo. Pero si hay un capitán, el orden se restaura. Así que, en la situación de emergencia que tenemos, creo que probablemente el deber de cada católico es hacer lo que pueda en su pequeña capacidad, ya sea rezando, trabajando, lo que sea que estén haciendo. Ese debería ser el enfoque principal. Porque sin ello, la iglesia está, de alguna manera, impedida. Algo que me viene a la mente cuando dice eso es algo que su excelencia señaló, creo que fue antes de que ocurrieran las consagraciones, es el hecho de que usted tiene 73 años. Simplemente que cualquiera puede decidir, vamos a consagrar. Esto es ridículo. Creo que mantenemos todo esto como algo serio para la iglesia. Y por el resto de mi vida, bueno, ahora me entrego a ser obispo y espero luchar las batallas de nuestra Santísima Madre, porque ya sabe, es algo terrible. Ser obispo, San Alfonso, usted sabe, rechazó. El episcopado casi muere cuando fue elegido y no pudo evitarlo. Entonces quiero decir que amo la liturgia. Amo la misa rezada. Así que ahora estoy recibiendo muchas cosas adicionales que incorporar, lo cual diría que requiere un poco de costumbre y también lo que uno viste. Quiero decir, estoy haciendo mi mejor esfuerzo con eso y sé que para las ceremonias uno debe vestir lo que debe vestir, así que lo usaré, Pero en casa tengo el anillo, la cruz y el solideo. Creo que eso es suficiente y trato de vivir una vida tan normal como uno viviría con sus hermanos. Una cuestión, si digo una palabra sobre eso para que no parezca demasiado, la línea ondulada negra es el mar del mundo que está en caos en este momento, sí. Y eso es un mar de oscuridad. Dentro de eso, y el oro representa la fe, y sobre está la cruz con los colores del Santo Redentor. Y bajando de la cruz está la sangre y la gracia. La única luz en este mundo proviene de la Santa Misa y del acto de nuestro Señor en el Monte Calvario. Y Él no lo ha entregado para todos, sino para muchos. Y así, la luz y la sangre elevan un alma hacia la fe de oro allí, que es la fe de la Iglesia Católica. Y esa cruz, que representa el santo sacrificio de la misa, es ofrecida a la Santísima Trinidad allá arriba, que está en el cielo. Y eso significa la Santísima Trinidad, no todos estos otros dioses, no los otros dioses de los paganos que sabemos que son los demonios. Y no la nueva idea que viene del Vaticano de que todos los dioses son iguales, porque eso no es así. Solo hay un Dios. Y es el único camino que la Santa Misa representa ante la Santísima Trinidad. Y a la izquierda está la rosa que representa la humanidad de nuestro bendito Señor, particularmente la rosa del niño Jesús. La rosa, la flor de Jesé. Y al otro lado está la rosa inmaculada, la rosa blanca de nuestra bendita Señora de Nora. Así está la Santísima Trinidad en el cielo con nuestro Señor y Nuestra Señora. Ahí está el santo sacrificio de la misa, enviando la sangre y la gracia para sacar a las almas del caos. Es un caos absoluto en el mundo, donde no hay nada más excepto lo que puedes obtener a través de la gracia y la sangre de nuestro Señor, elevadas como luz de fe. Y la lanza pintada de rojo representa el Sagrado Corazón de Jesús. Y la esponja, que es azul, representa mis propias debilidades, pecados e irreverencias ofrecidas todas en el santo sacrificio de la misa para la gloria de la Santísima Trinidad. Entonces, eso es pro multis, no es pro omnibus, pro multis. Fue el comienzo de mi inicio en la tradición. Y creo que ha sido el indicador, el enfoque de todo durante todo este tiempo, Entonces, la misa baja. Pero que la gente vea que es la única misa verdadera.
La misa verdadera va a ayudar a cualquiera. Estas otras cosas no van a ayudar. La misa verdadera. Y una Un tiempo, nuestro Santo Padre, por Redentoristas Transalpinos en 11 de febrero de 2013 16 comentarios. En cuanto a millones de personas en el mundo de hoy, el día se detuvo incluso antes del mediodía. Pensamientos centrados en la persona adorable de nuestro Santo Padre. Era como escuchar de su muerte repentina. Con tristeza y aceptación el duelo entre sí, con la gracia de su pontificado acercándose rápidamente a su cierre, me pareció consuelo saber que obedecimos cuando nos llamó de vuelta a la unidad con él. El consuelo de nuestra congregación es que escuchamos su motu propio del 7 de julio de 2007. Podemos haber sido el único grupo de la FSSPX que se comprometió a la acción, al volver al corazón de la Iglesia en respuesta a su petición, pero en lo que concierne a su persona, que respondimos a su invitación. Es nuestro principal consuelo en este momento, cuando nos deja. Sin su apelación a nosotros y la gracia que lo acompañaba, la voz de Cristo hablando a través de Benedicto sin esa llamada a la vida, hoy estaríamos en la miseria espiritual, si todos hubieran respondido. No fuimos una gran captura para el pescador de las almas, no éramos más que un pequeño pez en la red de su caridad pastoral, solo unos pocos callejeros que escucharon la voz del pastor, y nos llevó sobre sus hombros. Nos llevó sobre sus hombros. Gracias, Santo Padre, por todo lo que hiciste por nosotros. Nuestro pescador, nuestro pastor, nuestro Padre, tienes un gran lugar en nuestros corazones. Pronto. Esta mañana, el Papa Francisco se detuvo en la residencia propiedad del Vaticano, donde se queda rutinariamente durante las visitas a Roma y donde se quedó antes del inicio del cónclave para recoger su equipaje y pagar la factura. El reverendo Paul Ritter Andrienek, que enseña en la cercana Universidad Pontificia de la Santa Cruz y se aloja en la residencia, dijo que no solo vino a buscar su equipaje, y señaló que cualquiera podría haber venido a buscar sus maletas. Quería venir aquí porque quería agradecer al personal, a la gente que trabaja en esta casa, dijo. Francisco se reunió con el personal en el comedor, los saludó uno por uno, sin prisas, todo el personal, uno por uno, dijo Ritter Andrienek, señalando que el Papa conocía a todos por su nombre. El Papa ofreció la misa esta mañana en la parroquia de Santa Ana, Ciudad del Vaticano. El Papa salió de un coche negro e inmediatamente comenzó a estrechar la mano y a bendecir a los bebés la pequeña. pero ahora están ocultas a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, y tus enemigos te rodearán con una trinchera, te sitiarán y te estrecharán, por todas partes y te estrecharán, contra el suelo y a tus hijos que están dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían en él. Les había comprado. Con todo tipo de peces. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Contra nosotros. Concédeme, oh Virgen Sagrada, aceptar mis alabanzas. Dame fuerzas contra tus enemigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las hermosas palabras recitadas por la Iglesia tan a menudo. Dame fuerzas
contra tus enemigos. Y aquí hay un obispo sentado que no tiene mandato porque no hay papa. ¿Quién siente, como tuvimos ayer, palabras tan maravillosas del obispo Guá, cuando dijo, ¿cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extraña? Y durante años lo hicimos. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, tratando de encajar con aquellos que parecían católicos. Parecían cautivos. Si te equivocas, ciertamente hablaban con autoridad. Pero como en el fin del mundo, con todo tipo de peces, un pez es un pez, pero son especies.